Saludos y bendiciones. Bienvenidos a este canal de las Hermanas Dominicas de Fátima. Hoy traemos un programa para el discernimiento vocacional de los jóvenes. Sabemos que por ahí hay muchos jóvenes que están buscando qué quieren. Y por eso este programa Descubriendo tu Vocación, el cual va a ser moderado por Stephanie Pérez. Esta joven está en su proceso de consagrar su virginidad a Cristo en nuestra diócesis de Ponce, Puerto Rico. Así que Stephanie, bienvenida. Gracias, Sol. Gracias también a las hermanas dominicas de Fátima por prestarnos ese canal hermosísimo, ¿verdad? Para poder difundir este tema tan importante que es el descubrir, el discernir la vocación. Y con nosotros, ¿verdad?, se encuentran unos invitados bien especiales. Así que los voy a dejar para que ellos poco a poco se presenten. Conmigo está el hermano Jan de los Padres Escolapios. Yo estoy en mi etapa de juniorado y resido en el Colegio Ponceño, donde ahí pues recibo la formación para pues, algún día pues ser un sacerdote escolapio. Hola, pues yo soy Anaís López, soy aspirante con las Hijas de Santa María de la Ternura. Es una comunidad de vida contemplativa en Caguas. Estoy en el año de aspirantado y también soy estudiante a nivel de bachillerato en la Católica y pertenezco también a la Pastoral Universitaria. Pues mi nombre es Sol Faustina, pertenezco a la Congregación de las Hermanas Dominicas de Fátima y actualmente soy la promotora vocacional general, también encargada de lo que es el proceso de aspirantado, entre otros cargos dentro de la congregación. Pues muchísimas gracias, ¿verdad?, por haber aceptado esta gran invitación para hablar un poco de este tema que es tan importante en los jóvenes, que, ¿verdad?, han surgido inquietudes y es bueno que conozcan más profundo cómo es el discernimiento, ¿verdad?, desde lo que es la definición. Y esa es una de las primeras preguntas que le lanzo a ustedes. ¿Qué significa para ustedes el discernimiento vocacional? Pero me lo tienen que decir con una sola palabra. Empezamos contigo, hermano. Para mí es camino. Yo diría escucha. Descubrir. Ok, ¿por qué, Sol Faustina, descubrir? Porque los jóvenes, bueno, y también se da en el caso, hay adultos que también, es ¿qué quiere Dios de mí? Y entonces Dios te lo va revelando al corazón y queda en cada uno de nosotros y descubrir qué Él pensó para mí desde toda la eternidad y cuáles son sus planes. Porque Dios lo tiene, pero quiere que tú lo descubras y en la libertad tú respondas. Ay, es bello, ¿vieron? Así que el discernimiento es bien importante que lo vaya, ¿verdad?, el joven conociendo y cómo es ese proceso. Ahora, yo quisiera conocer, ¿verdad?, en qué momento sintieron el discernimiento de hacer, ¿verdad?, el discernir, perdón, la llamada que Dios le hizo a cada uno de ustedes. Empezamos contigo, hermano Jan. Pues, para mí, yo tuve un tiempo alejado de la iglesia. Mi familia pues, no es muy practicante. Yo tenía una tía con la cual yo iba a la iglesia y de pronto ella enfermó y yo había dejado de ir a la iglesia. Pero cuando regreso con ella, en mi comunidad en Salinas, se estaba haciendo un censo comunitario. Y yo siempre me acuerdo que pues, yo iba para acompañar a mi tía. Yo no iba ni por la iglesia, ni por misa. Para mí eso no tenía valor en ese momento. Yo iba porque me daba pena dejarla sola y que le fuera a pasar algo y yo no estar ahí para ayudarla. Pues cuando estamos en misa, pues me acuerdo que cuando sale el sacerdote en la procesión final, pues nadie se levanta a abrir la puerta y el padre pues va a salir y nadie se levanta a abrir la puerta y mi tía me dice, ve, abre la puerta. Y yo ahí como con las muelas de atrás tengo que abrir la puerta. Entonces voy a abrir la puerta. Y recuerdo que cuando el padre me pasa por el lado me dice, te espero. Y yo me quedé como que, ¿qué es esto de te espero? Y yo no dice caso y nada. Próximo domingo voy de nuevo y otra vez va la procesión saliendo y de nuevo mi tía me dice, ve y abre la puerta. Y yo otra vez con las muelas de atrás y cuando abro vuelve de nuevo y me dice, te espero. Y eso para mí fue como, ya la segunda vez fue como que, oh, ¿qué es esto? Ya la primera pues fue como, ¿qué te pasa? Y ahora como que, ¿por qué a mí me está diciendo esto? Si tiene tanta gente allá adentro, ¿por qué? Y se detenía y me miraba y me lo decía. Entonces va el otro domingo, y yo de nuevo va a la procesión de salida, y va de nuevo y me dice mi tía, abre la puerta. Y yo ya estaba cansado de abrir la puerta. Voy, abro la puerta, y me vuelve a decir, te espero el sábado. O sea, ya no me dijo, te espero nada más, sino que me dijo, te espero el sábado. Y el sábado era el día donde se iba a hacer el censo.
Y yo dije que yo voy a ir a eso. O sea, yo pues me di la oportunidad y fui realmente porque no quería decirle que no al padre. Y me daba vergüenza porque todo el mundo me decía, él tiene buena memoria, se acuerda de las personas. Y yo iba más como, pues voy y ya, y más nada, no me comprometo a nada. Y cuando voy allí, pues descubro la que fue después mi comunidad juvenil, que me acompañó después en ese proceso de volver a integrarme a la fe. Y conocí un caso de una persona, la cual pues no recibía la comunión y ella deseaba poder recibir la comunión. Y eso a mí me dio como un sentimiento que me dijo como que, wow, yo que voy a misa y no la recibo por mi terquedad, por mis cosas, y ver una persona que no puede llegar, una persona que tenía una operación de rodilla, no podía llegar, y su hijo tenía cáncer, que no podía llevarla ella tampoco, y escuchar su historia fue como el momento donde yo dije, ¿qué el Señor me quiere decir aquí? Y fue la primera vez donde me planteé esa pregunta de, ¿qué está pasando? ¿Qué el Señor me está diciendo? Interesante. Anaí. Bueno, pues mi historia vocacional, digamos, es un poco larga. Yo voy a tratar de hacerla lo más corta posible. Yo desde pequeña tuve, ¿verdad?, esa inquietud. Pero, ¿verdad?, la inquietud de como que, ¿y si podría hacer otra cosa que no sea el matrimonio, que quizás es lo que tradicionalmente nos imponen en cierto sentido, como que te tienes que casar, cuando tengas novio, cuando esto? Y yo como que no iba mucho por esa línea, porque tenía una inquietud diferente. Pero yo creo que uno de los momentos, ¿verdad?, sí que yo como que me planteé en cierto sentido, ¿verdad?, la pregunta, fue cuando viajé a Roma con mi familia por primera vez. Yo tenía 9 años, mi papá se iba a graduar de su maestría en Derecho Canónico y todo eso, que también pues, envuelve a la iglesia y eso, y yo me sentía muy unida a la iglesia, ¿verdad?, en ese entonces. Y en esa graduación también había una monja. Fue la primera monja que yo conocí, digamos así, cercana en mi vida. Le mando un beso a Sor Marianita, la amo. Ella hasta el día de hoy, ella lo sabe, que ella fue la primera monja que yo conocí, con la primera que interactué. Estuvimos toda una semana, ¿verdad?, viajando juntas y fue bello. Y creo que ahí fue como que, ay, yo quisiera ser como ella, ¿verdad? Yo la admiraba tanto y yo veía tanto, no sé, yo sentía que ella irradiaba amor. Y yo decía, eso es posible, como que demostrar eso todo el tiempo es posible, qué brutal. Y yo quería eso. Entonces, eventualmente, llegué, ¿verdad? Seguí en la escuela y eso, y conocí una maestra que había sido monja, fue mi maestra de religión en la escuela intermedia, y ella había sido monja carmelita. Y ahí es que yo conozco a las monjas carmelitas, voy por primera vez a un retiro vocacional con las carmelitas de Trujillo Alto, y yo creo que ese retiro a mí me cambió la vida. Fue como que, espérate, esto podría estar el Señor llamándome a mí a esto, o sea, una vida así. Yo pensaba que eso era solamente para gente preparada en eso o lo que sea. Yo no sabía que eso me podía tocar a mí. Y cuando las vi a ellas tan sencillas, tan humildes y tan santas, pues a mí eso me marcó. Y en ese retiro también conocí a la que hasta el día de hoy es mi patrona de vida, digamos, que es Santa Teresa de los Andes. Ella, pues, Santa Carmelita. Y yo la conocí ese día, en ese retiro. Y resulta que Dios todo lo hace perfecto. Y después de ese retiro, que yo la empecé a conocer, empecé a escuchar frases de ella, empecé a leer y eso, en la escuela me mandan una asignación, y la asignación era vestirme de un santo. Y esa maestra, que veía algo en mí que yo no veía, me dijo, tú te vas a vestir de Santa Teresa de los Andes, tú vas a usar mi hábito, de cuando ella fue carmelita. Y para mí eso fue como que, ok, yo no quería, claramente. Porque claro, en la escuela con mis amigos que me iban a ver vestida de monja, yo tenía 11 años, pues una locura, qué horrible. Y cuando yo me acuerdo, ella me llevó a la capilla de la escuela y me puso el hábito, yo me iba a morir. Yo no sabía, yo hasta el día de hoy no sé explicar qué fue lo que yo sentí, pero yo fue como que, ¿y si esto es lo que yo voy a usar toda mi vida? Como que, y fue horrible, todavía me acuerdo y se me paran los pelos. Pero el momento así decisivo que yo dije, esto tengo que hacerlo porque esto sigue ahí tocando y yo tengo que, o sea, esto tiene que pasar y es ya, fue cuando entré a la universidad. Porque yo no podía pensar en hacer una carrera profesional, una vida profesional, ¿verdad? Toda una profesión, trabajar en un lugar y eso, sin yo despejar o confirmar que esto fuera para mí. Y yo no quería, ¿verdad?, olvidar ese llamado porque tenía mucho miedo de verdad, de yo sentir que yo le decía que no a Jesús, que era el que me llamaba. Y por eso yo no podía estar en la universidad y decir que no.
Así que en la universidad me tomé bien en serio lo del proceso vocacional y dije, no, yo voy a hacer una carrera, yo voy a estudiar, pero también voy a hacer mi proceso de discernimiento vocacional, porque si me enamoro de esto, yo quería estudiar derecho, yo quería ser abogada, yo quería ser jueza. Si yo me enamoro de esto, no hay vuelta atrás. Yo no voy a ser monja, olvídate de eso, yo voy a trabajar porque voy a ser cool y todo el mundo me va a conocer. Y de momento, pues, me tiraron del caballo, como a Pablo, y pues aquí estamos. Qué interesante. Largo Ese proceso. Traté de resumirlo, pero imagínate. ¿Y tú, Sol? Pues mira, cada proceso es bien diferente. Me maravillo cómo Dios nos llama, o sea, un mismo llamado, diferentes carismas, pero a la misma vez es diferente. En mi caso, cuando también entré a la universidad, uno empieza con esas cuestiones de, estoy estudiando lo que Dios quiere. ¿Realmente esto es lo que yo quiero hacer para toda mi vida? Y a la misma vez ese cambio vino con mi proceso de entrar a la iglesia. Porque me pasó como el hermano Jan, en mi familia no éramos practicantes. Incluso empecé a hacer la catequesis para los sacramentos de primera comunión y confirmación a través del programa RICA en Yabucoa. El programa RICA cambió mi vida. Empecé a conocer a Dios, ir a la iglesia, conocer más de ese proceso de servir en la iglesia. Y cuando me quedé allí de acompañante, allí estaban las hermanas dominicas de Fátima, porque ellas eran las catequistas de ese programa y trabajaban en la parroquia. Todo el mundo, incluyendo a las hermanas, me empezaron a decir, ¿nunca has pensado en ser monjita? Y yo, pues claro que no. Y entonces a mí me enojaba y yo decía, estos católicos se creen que todos los jóvenes son para ser cura o monja. Y me daba como mucho coraje. Pero por dentro había una vocecita que también como que, ¿y por qué no lo piensas? Y en ese proceso de conocer más de Dios, llega a mis manos el diario de Santa Faustina. Y yo decía, ¿qué escribe una monja en un diario? Así que esa curiosidad me dio con leerla y yo quedé enamorada de Santa Faustina. Y en Santa Faustina está su proceso vocacional. Y un día delante del Santísimo leo su proceso, cierro el libro y yo, Dios mío, si tú me llamaras a eso, ¿qué yo haría? ¿Me muero? Y después yo decía, no puede pasarme a mí. Y empezaba a ver programas, así como esto, sobre la vocación. Entonces, Sol Faustina, cuéntame en qué momento sentiste hacer el discernimiento al llamado que el Señor te estaba haciendo. Pues mira, yo entré a la iglesia a los 18 años, en ese proceso de universidad, como estaba hablando Anaís, que uno empieza a cuestionarse qué quiere el Señor de mí, lo que estoy estudiando es correcto o no es correcto. Yo también a la misma vez estaba en un proceso de empezar a ir a la iglesia. A través del programa RICA en Yabucoa estaba haciendo los sacramentos de primera comunión y confirmación. Y allí conocí a las hermanas. Las hermanas trabajaban en esa parroquia. Así que cuando me quedé de catequista, todo el mundo ¿nunca has pensado en ser monjita? ¿Y nunca has pensado en ser monjita? Yo, pues claro que no, yo quiero casarme, tener mis hijos. Y dentro de ese servicio de la iglesia empecé a amar más a la iglesia. Un día conocí el diario Santa Faustina. Y yo con esa curiosidad, ¿qué dice una monja? ¿Qué escribe una monja en un diario? Y cuando leí el proceso de ella, yo me enamoré de ella. Primero que aprendí muchos temas de la fe, que todavía yo estaba en esa búsqueda de qué cree la Iglesia Católica. Y segundo, su proceso vocacional. Y un día delante del Santísimo, porque yo estaba en la adoración eucarística semanal, leo su testimonio, como el Señor la llama vocacionalmente, y me digo, ¿y si eso me pasara a mí? ¿Qué yo haría? Incluso a veces yo decía, pues yo voy a hacer como Santa Faustina, voy a irme por los conventos a andar. ¡Embuste! Porque me entró un terror profundo de, no puede ser que a mí me esté pasando eso. Así que en ese día a día, en esa búsqueda, las hermanas me hablaban y yo sé todas las excusas que uno pone para no ir a un proceso vocacional, la universidad, y que tengo tal cosa, etcétera, y no iba a los encuentros que me invitaban las hermanas. Hasta que un día me di la oportunidad de resolución de año nuevo de demostrarle a todo el mundo que yo no iba a ser monjita. Y entonces una compañera de trabajo empezó a hablarme y me decía, pero date la oportunidad, no tienes nada que perder, y como que me convenció y fui. En ese día que nos hablaron de los personajes bíblicos, sus vocaciones, y a mí al azar me tocó Jeremías. Y su frase, antes de que te formaras, yo te consagré y te llamé para ser profeta de las naciones. Todo bien ahí, hasta que después de que yo salí de ese taller que me dio bufetas espirituales, como le pasó a Anaís con las carmelitas,
Jeremías me salía en todos lados. Yo digo jocosamente que él me estaba hostigando. Porque en YouTube, canción de Jeremías. Voy a la parroquia, canción de Jeremías. Leo la Biblia, me sale Jeremías, yo Jeremías. Pero si tú antes no me salía en ningún lado, porque ahora sí. Hasta que yo misma me dije, tengo que como que empezar a discernir esto porque ya no es normal. Y me estaba desconcentrando de toda mi vida. Esto me sacó de enfoque porque el terror, el miedo, ¿qué voy a hacer? Así que yo primero me acerqué buscando otras religiosas, porque las menos que yo quería ver eran las hermanas de Fátima, hasta que seguí en los encuentros vocacionales las hermanas de Fátima, y el Señor me sorprendió. Aquí llevo 11 años, para gloria de Dios, así que es cuestión de uno abrirse y dejar el miedo a un lado. Eso es así, para que ustedes vayan viendo cómo, ¿verdad?, el proceso vocacional es distinto, pero llegan al mismo lugar, que es a ese amor de Dios, ¿no? En mi caso, les cuento pues que el Señor me estaba llamando ya desde la adolescencia, pero yo estaba oyendo ese llamado y yo callaba esa voz interior y no le hacía caso. Pero no fue hasta el 2018, cuando ya más o menos tenía 25 años, en una Navidad juvenil, el Señor me fue inquietando. Y me recuerdo que al final, cuando Padre Obispo echa la bendición a aquellos jóvenes, tanto chicas y chicos que tienen inquietud vocacional, pues se levantan. Yo huí. Y yo me fui a una esquina a llorar porque yo decía, es que no está mi vocación, no está mi vocación. Y uno se siente un poco frustrado. Pero es un momento en donde se va inquietando el corazón a esa llamada, ¿verdad?, para poder entrar a un discernimiento. Y no fue hasta el año después que uno de mis hermanos, que hoy día es sacerdote, yo le conté lo que estaba pasando, y él me dice, pero tú conoces a las vírgenes consagradas. Y miren, para la gloria de Dios, pues ya yo estoy en ese camino, ¿no? Llevo 6 años en un discernimiento. Si Dios permite llegar a feliz término, solo Dios sabe cuándo. Pero hay que estar agradecido de cómo el Señor va llamando, pero también preparando para un discernimiento, ¿no? Así como yo siempre le digo a los jóvenes, que lo más importante es tener esa intimidad con Dios, ir al Santísimo, hablarle, pero también dejar que Él te hable al corazón, porque es la manera en que podás descubrir cuál es la vocación a la que Él te está llamando. Así que ahí está la respuesta de todo, con Él, con el Señor, con el amado, como yo les digo. Y bueno, les tengo otra pregunta bien interesante. Y es, ¿cuáles dirían ustedes que fueron los factores que más influenciaron, ¿verdad?, en su discernimiento vocacional? Buena pregunta. Empezamos contigo. En mi caso, el director espiritual. Bueno, primero el contacto con las hermanas, pero en ese contacto, para poder discernir, tuve que ir donde un director espiritual. Entonces era el director espiritual y el ir conociendo congregaciones, buscando información, y buscaba también información por internet por todos lados. Por lo menos en mi caso, esas dos fueron las claves, el director y el conocer congregaciones. Y luego de conocer congregaciones, ir a orar con las hermanas. Orar con las hermanas, preguntarles sobre su fundadora, preguntarles qué hacían, compartir una cena con ellas también. Pues ahí yo fui adentrándome más y más en ese proceso. ¿Y tú, Anaís? Bueno, pues en mi caso yo creo que siempre hay muchos factores que quizá ni siquiera nos damos cuenta, pero ¿verdad?, son parte del proceso. Yo creo que para empezar, mi familia. Yo vengo de una familia muy católica, que desde siempre, ¿verdad?, nos inculcaron eso. Mi mamá, yo siempre digo que es la persona más entregada a la fe que yo conocí, y en su proceso pues también de enfermedad, eventualmente hasta su muerte, ¿verdad? Ella pues siempre tuvo una fe inquebrantable, y pues yo aprendí eso de ellos. Y mi familia era un poquito peculiar porque nosotros teníamos 4 años, 2 años, y nos enseñaron a cantar en latín y todas esas cosas que uno como que es raro esto, pero como que uno, sí, ya uno se acostumbra, como que ya uno hace eso parte de su vida, y pues eso en cierto sentido va transformando, ¿verdad?, la vida de uno. También yo vengo, pues, también digamos, unido con la familia, las amistades de mi papá, pues papi es amigo de muchos sacerdotes, de monjas y todo eso desde siempre. Y pues resulta que los sacerdotes, el obispo, digamos, jangueaban en mi casa. Entonces pues yo estaba todo el tiempo con ellos,
Y pues también siempre había un sacerdote que era muy amigo de papi y me decía, oye, si tú vas a ser monja y esto, y como que eso también fue un factor que yo decía como que, ay, esta gente, yo me quejaba porque siempre estaban en mi casa, pero en cierto sentido fue transformando mi mentalidad. En la universidad también, ¿verdad? Las personas con las que me he rodeado, al estudiar filosofía, pues también uno conoce amistades que están en esos procesos, seminaristas, otras personas, ¿verdad? Que están en eso. Y bueno, hay personas también que digamos en el proceso, como la que mencioné hace un rato, que fue mi maestra, que fue la primera que me llevó a un retiro vocacional, fue la primera que me dijo que ella veía algo en mí. El acompañamiento espiritual yo creo que es súper importante, sí. Yo creo que uno de los factores más importantes de un proceso vocacional, porque sin eso yo creo que... San Juan de la Cruz decía que un alma sin director es como un árbol sin raíces. Entonces, pues, para mí eso era bien importante. Y entonces después, ya ahora en la universidad, que conozco a las hermanas, pues esa persona que me llevó a conocer a las hermanas, que también había sido monja y era muy amiga de mi mamá, y me dice, yo creo que tú tienes que conocer a tales monjitas. Y ahí fue que es donde ella me lleva a las hijas de Santa María de la Ternura, y las conozco, me enamoré, eso fue amor a primera vista, literal. Y desde ahí estoy con ella, entonces eso. Y ahora en el proceso pues de aspirantado y todo eso, yo creo que la amistad con personas que viven procesos similares a los míos, digamos ustedes, mi mejor amigo es seminarista, es mi hermano, y así con muchas otras personas de la universidad, de afuera, que he ido conociendo, que comparten mis inquietudes, que comparten mis preguntas, y que poco a poco nos vamos iluminando para llegar a lo mismo, que de eso se trata, de acompañarnos para llegar a lo mismo y a responder generosamente a lo que se nos pide. Exacto. Hermano Jan. Pero yo siempre, marco siempre dos factores que fueron como los que a mí me dijeron, tírate. Cuando yo bromeo mucho con que cuando ese momento a mí me dio la duda, yo dije, yo apreté los dientes, cerré los ojos y me tiré rico. O sea, yo no sabía lo que había allá abajo, pues, yo venía pues de fuera de la iglesia, no entendía nada de esto. Uno de los que principalmente fue los que me llevó a Escolapio, porque pues, yo cuando descubrí el llamado, pues rápido uno impulsivo dice, pues seminarista, y claro, lo único que yo conocía era la vida diocesana, pues, pero de momento cuando voy aprendiendo en el camino, yo siempre he tenido un gusto por la educación. A mí la educación me apasiona, o sea, ver a los niños que te hagan preguntas de ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Aunque a veces digo, ya, por favor, ya. Pero ver que los niños preguntan, ver como el interés, aunque a veces uno despierta como que, ay, ya, por favor, no quiero ya llegar a casa e irme a la comunidad. Pero yo no podía encontrar esa parte educativa mía en la vida diocesana. Y muchas veces me dijeron, sí, la puedes encontrar ahí, sí, ahí está presente. Y yo decía, pero sí, pero es que yo siento que más que ser un sacerdote educador, pues yo sentía que quería ser un educador sacerdote. Entonces como que no encajaba ahí. Y conozco a los escolapios, y cuando conozco a los escolapios me doy cuenta que ellos son educadores que son sacerdotes. O sea, ellos principalmente son educadores, y el ser sacerdote, claro, es algo importante. Pero si un niño en la escuela te necesita, es más importante ese niño en la escuela. O sea, es más importante atender a tus niños en la escuela que andar quizás atendiendo una parroquia, atendiendo misa. Y a veces yo digo eso y las personas como que se asustan, como que, ay, pero si eres un padre. Sí, pero nuestro carisma es atender principalmente a nuestros niños, que son lo que el Señor nos ha dejado, es la miel que el Señor nos ha dejado y la parte de la finca que nos dejó administrar a nosotros. Pues esa parte, cuando conozco a los escolapios, pues sentí que ya no tenía que desechar esa parte de ser educador, sino que ahora logré unir la educación y el sacerdocio bajo pues el mismo carisma, ¿sabes? Como que podía hacer los dos y ejecutarlos los dos sin necesidad de renunciar a uno o a otro. Y cuando yo estaba en la escuela, yo pasé muchos momentos como que tenía la crisis de que de momento no tenía quizás amistades o tenía muchos amigos, pero a la misma vez sentía esa soledad interior. Se trataba de buscar como esa ayuda en los adultos y demás. Y a veces me pasaba que con los adultos que eran los maestros y demás no estaban como muy dispuestos a escuchar a los jóvenes, o decían la clásica frase de yo pasé más necesidad y no me estoy quejando por eso y tú lo tienes todo. Entonces esa frase yo siento que destruye mucho a los jóvenes, porque el joven está aprendiendo a vivir
O sea, la crisis que tiene ahora, Ujú. pues una crisis que no ha tenido antes. Quizás como ya tú la has tenido y la solucionaste, sabes la respuesta y por eso se te hace fácil decir, Exacto. yo no tenía nada y aún así pude seguir para adelante y tú lo tienes todo. Pues esa necesidad de ser una ayuda para esos jóvenes que muchas veces no son escuchados, no son tomados en cuenta, pues yo decía como que esa parte como que dónde yo puedo hallar, dónde yo puedo ser esa ayuda. Ahí es donde llega mi parte de que yo quiero ser maestro, pero quiero ser un maestro que se distinga por esto. Y pues el Señor me dijo, pues yo quiero distinguirte más todavía. Ahora quiero que seas sacerdote también. Y pues fue como la unión de todo, que pues fueron los dos factores principales donde yo dije, pues vamos allá y a apretar dientes y tirarme por ahí para abajo. Me gusta esa frase, me entendiste. Stephanie, ¿y para ti? Pues miren, en mi caso, yo digo que además, ¿verdad? Segundo lo que ustedes dijeron, la familia, el director espiritual, las amistades que estén caminando en la fe junto a ti, pero también incluyo la comunidad parroquial, y en mi caso, pues yo soy parte de la comunidad Siervo de Cristo Vivo, así que vivir en comunidad con hermanos, incluyendo en la parroquia, también influyen bastante, ¿no? Porque van conociéndote, ven, como yo digo, ellos ven cosas que a lo mejor uno no ve en un proceso en la fe, y ellos me han ayudado muchísimo, ¿verdad?, en este proceso vocacional. Así que incluyo a esos dos factores. Ahora les tengo otra pregunta. La oración y su vida espiritual han jugado un papel importante en este proceso. ¿Y cómo? Preciso y conciso. Pues mira, sí, la oración es el aire de los pulmones. Si no oras, no puedes escuchar la voluntad del Señor. Hay que orar por las mañanas, por la noche, durante el día, ¿verdad? Uno mantenerse con jaculatoria dentro de nuestros trabajos. Y en mi caso, la adoración eucarística. Esa visita a Jesús, ya sea en capillas de adoraciones perpetuas, ya sea en el sagrario. Ahora uno tiene más tecnología que antes, ahora por YouTube hay live de adoraciones eucarísticas. Y en ese silencio de cara a cara con el Señor, porque en la adoración eucarística estamos cara a cara con Él, es que uno va dejándose penetrar y puede ir rompiendo lo que hay dentro. Ok, para ti, Anaís. Pues yo creo que yo puedo resumir, ¿verdad? Para darle espacio también a ustedes que hablen un poco más sobre eso. Yo creo que no se puede hacer un proceso vocacional, es imposible sin la oración, porque de eso se trata. Y yo creo que yo lo resumo en 2 frases de Santa Teresa. Una es que la oración es estar con aquel que sabemos que nos ama. Y también ella decía que la oración no es un camino, no un momento. Entonces yo creo que no se trata de sacar un momento para la oración, sino hacer de tu vida una oración. Y creo que eso en mi proceso ha sido fundamental, porque vienen muchas crisis, viene miedo, viene de todo. Sí. Y en la oración es donde nos podemos refugiar y en donde hallamos la respuesta. Y yo creo que esa oración también, esa vida espiritual, esa vida de oración en comunidad con las hermanas, compartirlo con ellas, fue lo que puso la cherry, digamos. Fue como que, ok, está todo, ¿verdad?, cayendo en su sitio. Me encanta la liturgia de la hora, ¿verdad?, con las hermanas, con la comunidad. Y creo que eso, que es fundamental. Así que, Hermano, ya. Pues a mí, pues como todo lo anterior que han dicho, pero en específico para mí ha sido la contemplación de la cruz. Como que era algo que yo pienso mucho, y es que, por ejemplo, en mi historia vocacional, yo no sabía que el Señor quería de mí, porque todo esto del censo ocurre en el 2019, yo apenas estoy volviendo a la iglesia, entonces pues, no conocía como que por qué yo, si yo estoy fuera, busca uno de los que están adentro, son más fácil. O sea, eso ya saben, yo no sé. Entonces, esa ha sido como mi crisis de que es que ellos saben más, yo no sé. y pues, en ese momento me acuerdo y tengo como muy recuerdo esa imagen que en el Viernes Santo 2019, todo antes de la pandemia y de que viniera todo esto, me acuerdo que yo me fui todo el día a la iglesia. Me fui todo el día, desde por la mañana. Me acuerdo que mi mamá decía, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loco? Y yo me fui desde por la mañana y estuve todo el día como intentando dar respuesta a eso que estaba sintiendo en el interior. A toda esta ya había vivido el censo, ya había como que empezado a ver que había algo. Todavía yo no podía decir el nombre, que era Dios, pero decía, hay algo ahí que me está diciendo, ven para acá, mijo. Y cuando llegue ese momento de la contemplación de la cruz en el Viernes Santo, yo me acuerdo que
el diácono está a la parte de atrás con el Cristo cubierto, y de momento pues comienza a cantar y descubre, y de momento ahí yo sentí como que el pecho se empezó a apretar, y yo ¿qué pasó aquí? Entonces vuelve de nuevo y al medio vuelve y lo hace de nuevo, descubre otra parte, y pues como que empecé a sentir como que cada vez más me sentía como apretado, y yo como que ¿qué pasa? ¿Qué esto? No sabía qué. Y cuando llega al final del altar y desvela todo el crucifijo, pues fue como el momento donde yo sentí cuando dijo, aquí estoy. Y fue como, eres tú. Fue donde yo decía como que ese algo que me llamaba fue decir, eres tú. Y pues fue muy curioso porque ese fue como el momento de yo decir, mira, pues después de esa situación, pues como que me olvidé un tiempo de la cruz, y pues el Señor no se olvida. Y pues recientemente me pasó en la profesión de un hermano que me entrega mi cruz de religioso. Yo había profesado votos el año pasado y en mi profesión de votos no estaba todavía la cruz. Y cuando recibo la cruz, pues para mí fue algo normal. Pero después estaba hablando con un acompañante y me decía, pero es que no te has notado que cuando has querido soltar todo en medio de las crisis que estás viviendo actualmente, por el miedo nuevamente que te ha surgido, el Señor te dio la cruz de nuevo y te hizo mirar nuevamente la cruz. Y fue como el momento de decir, otra vez me estás diciendo aquí estoy. Y fue como una reafirmación a la vocación. Y por eso la vida espiritual sin la contemplación de la cruz también muy importante, porque a veces no es quedarnos nada más en la cruz, también mirar la resurrección, pero a veces vemos la resurrección muy bonita y alegre, pero nos olvidamos que para llegar a eso alegre también hay una cruz. Y cuando en la vida religiosa nos olvidamos de esa cruz, ahí es donde comenzamos a pelearnos con los hermanos, porque vemos al hermano como una molestia, como un estorbo, y no, quizás es la cruz que el Señor te permite para santificar. Y como yo le bromeo a veces a Sor Faustina, que digo, pues a veces hay personas que estamos para santificar a los demás. Oye, es interesante. Pues miren, en mi caso yo puedo decir, segundo todo, yo estoy en secundaria, ¿verdad? Pero también añado, es importante la oración en la parte de un proceso, pero como les dije al principio, la intimidad con Jesús en el Santísimo es pieza clave. Ahí mana todo. Sin Él no somos nada. Y ahí está la respuesta a la vocación. Ahí está todo. Como me dijo mi padre espiritual una vez cuando fui al Congreso Eucarístico en Ecuador, estaba Jesús sacramentado en la capilla, le tiré una foto y le dije, padre, lo encomiendo. Y él me dice, ¿tú me dejó el director espiritual? Está ahí. Y eso marcó bastante fuerte, porque tenemos, ¿verdad?, acompañante espiritual, directores espirituales que el Señor nos pone en el camino, pero cuando Él me dijo, el más importante es Él es tu director espiritual, y yo, es cierto. Así que Jesús en el Santísimo es pieza clave, es bien importante que sea parte, ¿no?, de nuestro proceso en la oración para tener una vida espiritual más estable y poder así descubrir. Para las últimas preguntas que le tengo a los invitados, es la siguiente. Después de tomar su decisión vocacional, ¿cómo cambiaron sus vidas y qué frutos ustedes han visto? Y comenzamos con Sor Faustina. Pues después de ese proceso, primero me fui centrando en Cristo. Me fui, ¿verdad? Fui dejando la música que ya no era tan buena, pero aunque era cristiana todavía escuchaba. Fui orando más, leyendo más de la vida de los santos, mayor tiempo con Jesús también, la Eucaristía. Y claro, ya entrar al convento, pues totalmente nuestra vida cambia, nuestro ritmo de vida, uno va creciendo en la pureza de corazón que compone todo tu ser, uno va hasta modificando su forma de hablar, no deja de ser uno. Yo sigo siendo yo y todavía hablo mi lenguaje puertorriqueño jíbaro, pero uno como que, cuando me refiero a modificar el lenguaje, no solamente es dejar malas palabras, como que quizá pueda pensar alguien, sino que uno va incluyendo a Dios. Como que en esa manera de hablar uno va hablando más de Dios y hablando pues más como propiamente para agradarle a Él. Y los frutos, mi proceso vocacional. Y mi proceso vocacional que ha seguido creciendo. Hace 2 años culminé los votos perpetuos, así que ahora estoy
dentro del gallinero, como yo digo, pero creciendo cada día más y claro, todos los días ir luchando por la santidad de vida, que es nuestra meta en común, de ser una monjita santa. ¿Y tu hermano ya? Yo creo que un cambio muy grande fue el paso a una mayor libertad y confianza. Porque yo era alguien muy temeroso de que me decían cualquier cosa y el miedo me detenía. Yo decía como que no, es que eso me da miedo. Era una persona que siempre decía, no, es que yo tengo fobia a eso, tengo fobia. Entonces cuando pues llego a la vida religiosa empiezo a ver pues más allá. Ya no solamente me quedaba en el miedo y me detenía de que no lo voy a hacer por miedo. Ahora me tienen que aguantar porque me dicen te puedes morir si lo haces. Entonces pasé de tenerle miedo y decir mira es que no lo voy a hacer porque me da miedo a decir vamos y si sale mal pues aprendemos que salió mal. Entonces como que esa libertad y esa confianza en mí mismo de decir si fallo no es malo. Si fallo significa que no sabía cómo hacerlo pero porque fallé ahora sé que ya no se hace así. O sea, por lo menos algo ya sé. Que está mal todavía, está mal. Pero algo aprendí de que no lo sé. Y pues esas cosas así, antes a mí me frustraba mucho porque antes como que todo tenía que ser bien, todo tenía que salirme bien, ¿no? ¿Sabes? Como que era muy cuadrado en esas cosas. Y ahora es como que, pues si no me salió, no me salió. Y a veces eso trae enojo también, porque a veces las personas se enojan conmigo porque me dicen, pero si te está saliendo mal, y yo, pues salió mal. Y me pasa con mi mamá que cuando yo estoy manejando, pues yo voy con una paciencia, yo soy de los que a veces me paro y digo, pase, y pase, y pase, y mi mamá a veces me dice, por Dios, acelera, vamos. Y yo le digo a mi mamá, es que hay que tener paciencia, y me dice, sí, contigo estoy desarrollando la paciencia. Y pues siempre que voy a mi casa, pues a mi mamá no le gusta mucho manejar y me pone a manejar, y siempre que se baja dice, no sé por qué te sigo dejando manejar. Y es como que esa tranquilidad de que he aprendido a que la vida va a seguir cogiendo, si yo vaya con prisa o vaya sin prisa, la vida va a ir al mismo ritmo. Entonces como que eso es algo que pues fue un cambio muy grande. Yo era muy ajorado en mis cosas y como que aprendí a ir como que con calma y como que con mayor confianza. Y de los frutos, en dejarla, no, las terquedad no la he dejado completamente, pero un poco de dejarme guiar por Dios. Como que siempre me termino peleando siempre con Dios y él a veces me juega fuerte porque yo le digo como que no se vale y de momento me manda algo muy cariñoso y yo como me enojo ahora si yo reacciono con enojo y él reacciona con cariño y es como que no se vale, eso es jugar mal. Yo creo que me responda también la pelea, pero no, es como decirle como que ¿por qué me hace esto? Te quiero, yo pues ahora como sigo. Yo como sigo ahora. Y esa confianza, por ejemplo, cuando a mí me mandan a mi noviciado a México, pues a mí solo me dieron como 2 semanas para pensar el traslado. Y yo pues prácticamente me fui sin saber nada. Y ese ha sido como el saber, ¿sabes? Como que lo mayor que he aprendido y el fruto más grande ha sido muchas veces eso, y como decía ahorita, pues, apretar los dientes y lanzarme. Y pues quizá algún día me dé duro allá abajo y digo, espérate que me tiré para donde no era para el otro lado y tenga que subir de nuevo y tirarme para el otro lado. Pues así es que uno va aprendiendo. Eso es cierto. ¿Tú, Anaís? Pues en mi caso yo creo que fue un cambio radical, ¿verdad? Como había dicho antes, yo tenía muchos planes de estudiar, de hacer una carrera, de, ¿verdad? Muchas cosas, de que yo quiero 3 maestrías, 2 doctorados, yo iba a ser la más profesional. Y pues renunciar a eso, al principio era como que eso no va a pasar. Pero después me di cuenta que mis planes no son los planes de Dios y que en los de Él es que tengo que confiar porque yo soy totalmente imperfecta, inexperta y de todo. Entonces pues confiar en eso y creo que también ha sido un fruto de eso, confiar y dejarme hacer. Como que yo antes quería tener el control de todo y dejar que, ¿verdad? Que Él tome el control, pues ha sido difícil y ha sido también un reto. Pero creo que ha sido, ¿verdad? También un fruto que he desarrollado con el paso del tiempo. También fluir con una comunidad, ¿verdad? Porque tampoco, de hecho yo Stephanie lo sabe, llegué a considerar la virginidad consagrada, pues por el hecho de que no me veía en una comunidad. Yo tengo un carácter muy fuerte y yo peleo así por todo, yo soy un poco hostil, ¿verdad? Y pues como que trabajar eso también ha sido difícil, pero creo que cuando tú amas tu comunidad no es tan difícil y el amor te guía.
Entonces eso también ha sido un fruto, ya a este punto que, como te digo, yo quería hacer maestría, doctorado y todo eso, ya eso no lo pienso. Yo qué pienso, qué ganas tengo de estar en el convento con las hermanas, qué ganas de entrar, planificando mi entrada, mis votos, todo eso, como que planificando una vida con ella. Y cambia todo, o sea, cambia la perspectiva full. Y pues no me gustan las mismas cosas, esas cosas, ¿verdad?, que a uno le encantaban antes, van echándose a un lado. Y es bueno porque el Señor va en cierto sentido cerrando puertas para abrirte una más grande. Y pues yo te diría eso. Pues fíjate, yo alineado más o menos a ustedes, después de haber tomado esta decisión, haber dicho, sí, Señor, me lanzo, ha cambiado mi vida por completo, en todo. Desde el primer momento, ¿verdad?, tener un encuentro con el Señor y dejarse amar por Él, hasta descubrir la vocación y dar ese paso. Uno se va sintiendo cada vez más enamorado de Cristo, así yo lo digo, yo estoy enchulada de Él, porque no va a ser mi esposo. Entonces, uno se va enamorando cada vez más y deseando tener más esos momentos con Él. Y los frutos que yo he visto, ¿verdad?, muchísimos, uno de los que yo puedo mencionar es el acompañamiento con los jóvenes, un fruto que yo le agradezco a Dios que se está dando. Lo veo también, por ejemplo, las chicas que me están acompañando en esta mañana, ¿verdad?, en estos momentos, son jóvenes que el Señor también pone en el camino con un propósito, y es confirmar a lo que el Señor va llamando, así que es un fruto, ¿no? Entre otras cosas. Pues ahora, para ir culminando este momento, ¿verdad?, este programa, ¿qué mensaje ustedes le darían a los jóvenes que tienen inquietud pero tienen miedo, ¿verdad?, de lanzarse a esta aventura llamada vocación? Mira, querido joven, hay que dejar el miedo, aunque te paralice, te tiemble el pelo, los dientes, lo que sea. Hay que lanzarse. Si tú entiendes que tienes una inquietud vocacional, lánzate. Busca información en Facebook, en Instagram sobre las diferentes formas de la vida consagrada. En el caso de las muchachas, en el caso de los varones, pues la vida diocesana, la vida religiosa también. Lánzate a buscar información, lánzate a tener un director espiritual, lánzate a conocer las diferentes congregaciones, ir a hablar con las religiosas, tener un acompañamiento, y ahí el Señor abrirá los caminos. Si Él te quiere para una X congregación o en un seminario, Él va a abrir el camino, lo va a poner, pero tienes que decirle sí, y que ese sí sea cuando tú lo sientas, no un sí presionado, ni un sí que tú postergues, porque eso también nos pasa, seguimos postergando lo que el Señor nos está llamando. No, si el Señor llama ahora, pues ahora sea. Hermano Yanti, Yo digo que el mejor consejo es la duda. Siempre duda de todo. Todo lo que estés haciendo, duda. Y aquí me escucho muy como los profesores de filosofía. La duda es muy buena. Porque cuando dudas, realmente es cuando la abres a la escucha. Si estás muy seguro de que quiero algo o no quiero algo, pues no abres espacio a que haya algo diferente. Pero si uno dice, pues me quiero casar, y duda, y si no, y si eso no es lo mío, pues ahí abre espacio a más cosas. Y si de momento voy para el seminario, duda también del seminario, porque puede darse el caso de que tú quieras ir al seminario, pero el Señor te tiene quizás a tu futura esposa al frente y tú estás mirando para el seminario, porque también se da. O sea, Sí. Bendito Dios si tu vocación es el seminario, pero si no hay matrimonio tampoco va a haber sacerdote en el futuro. Entonces son importantes ambas. Y que es una vocación. Sí, y siempre la duda. Y cuando a veces dudamos de nosotros mismos, es bueno, porque dudamos también, y gracias a esas dudas podemos mejorar lo que pues quizás no tenemos tan bien, pero no dudar de nuestra capacidad de poder ser mejores. Y un consejo, que es el consejo que mayor guardo y en mi corazón, siempre recuerdo cuando yo le dije a una persona, es que siento que yo no puedo, yo no sirvo para esto, hay mejores personas para esto. Y siempre me acuerdo que alguien me dijo, Dios no elige a los preparados, Él prepara a sus elegidos. Y eso fue el momento donde yo pasé de tener una duda en mí de que no podía, a dudar de que puedo mejorar. Entonces yo, a veces cuando ya yo siento que digo, estoy bien en todo,
lo primero que me viene a la mente es los profesores de filosofía con la duda. Y digo, ¿realmente estoy bien? Y cuando a veces me llega esa pregunta de ¿realmente estoy bien? Cuando miro para adentro digo, no, nada está bien. y es el momento donde el Señor se hace presente, cuando decimos o volteamos la mirada hacia adentro y nos hacemos preguntas a nosotros mismos, dudando de nosotros mismos, ahí es cuando el Señor te dice, sorpresa, aquí estoy. Anaí, ¿quieres decir unas palabritas? Sí, cortito. Yo, el consejo, quizá me voy en contra de Sol, pero mi consejo es que tengan miedo. Ese es mi consejo. El miedo es importante porque el miedo, como les dije ahorita, significa que te importa, que quieres hacerlo, que de verdad sientes eso. Para mí el miedo, en cierto sentido, fue un factor que me marcó, tener miedo. Y yo creo que el miedo es importante. Date tiempo de sentir ese miedo, pero pregunta, dirígete. Consigue un director espiritual, habla con personas. Cuando yo tenía miedo, yo no iba donde el sacerdote, no iba donde la monja, iba donde mis amigos seminaristas, iba donde Stephanie, y yo le decía, mira, crisis total. Y tú le presentas tu crisis y ellos te irán dirigiendo. Entonces yo les diría que sí, que eventualmente el miedo se va a ir, porque yo era pánico. Y el miedo, pues sí. Y el miedo poco a poco se va, no quizás disipando, porque probablemente uno nunca tiene la certeza absoluta de que uno está haciendo lo correcto. Pero es lanzarse con la esperanza de que el Señor tiene mejores cosas para ti, si tú le dices que sí, por supuesto. Y yo creo que eso, tener miedo, pero saber enfrentarlo con seguridad y preguntar y dirigirse y tener amigos, personas que compartan tu sentir. Es caminar, no es quedarte estancado en el miedo, sí. es con miedo, pero como decía el hermano Jan, aunque se te van saliendo los dientes o te vas pelando, tírate. Así que joven, si tienes inquietud o ocasiones, no tengas miedo. Sea el matrimonio, la vida religiosa, vida consagrada, sacerdocio, usted láncese, ¿verdad? Sin miedo ahí. Digo que lo tienes, lánzate feliz. Así que nada, bien, ¿verdad? Agradecido por la invitación, ¿verdad? Que ustedes vinieron. Gracias por haberla aceptado y haber estado aquí, por haber contado también parte de su testimonio, de este proceso, ¿verdad?, vocacional que cada uno ha vivido, para que ustedes vean, hay distintos caminos, pero se llega a la misma meta, que es servirle al Señor, ¿verdad?, sin importar aquella vocación. Así que nada, ánimo, agradecidos también para las hermanas dominicas de Fátima por habernos permitido transmitir este programa a través de su canal en YouTube. Y nada, si usted desea que más adelante se toquen unos temas específicos, mira, sin miedo, escríbele en los comentarios y después las hermanas me dicen. Así que nada, nos estaremos viendo Dios mediante y que el Señor les bendiga, la Virgen les favorezca. Adiós. Amén.